webinar Alivio para Pymes. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el conferencista Memphis Ronald Viveros Tafur, economista de la Universidad del Valle, especialista y máster en finanzas de la Universidad ICESI, en convenio con Illinois Institute of Technology Chicago, consultor financiero en servicios de banca de inversión, diagnóstico financiero, valoración de empresas, evaluación de proyectos, fusiones y adquisiciones. Ha sido miembro de juntas directivas como el Centro para el Desarrollo de Mercado de Capitales, Centro Cultural Colomboamericano y comercializadora Marvel. No siendo más, paso para presentar al señor Memphis para que arranquemos ya con la webinar. Muchísimas gracias a todos. Por favor, los invito a que nos sigan en redes, en Facebook, CPI Cabrera Internacional, lo mismo en LinkedIn e Instagram como CPI Cabrera Internacional. Gracias. Bueno, muy buena tarde. Ahora, María, muchas gracias. Primero, gracias a la firma CPAI Cabrera International, con quienes somos asociados en el tema de banca de inversión, como es proyecciones financieras, valoración de empresas y fusiones y adquisiciones. En segunda instancia, agradecer a quienes se han conectado y han aceptado esta invitación. Y pues vamos a empezar a hablar de todo el tema de alivios para las pymes, pues sabiendo de que en este momento de emergencia sanitaria, económica y ecológica, pues se ha visto un estrés sobre los flujos de caja y pues queremos compartir un poquito a ese tema. Alivios para pymes y pues ya ahora María hizo mi presentación amablemente y vamos a tener 3 etapas. La idea es que las preguntas las vayan por favor apuntando o escribiendo en el chat y al final las resolveremos, pero si en el transcurso del webinar hay una sigla como decir IBR o DTF o alguna sigla que digamos o un término que no se entienda, si pueden por favor o levantar la mano o por el chat o pueden abrir su micrófono y preguntan en algún momento en ese caso. No tanto una pregunta, sino algún término para que no quedemos en el aire. Y las preguntas al final vamos a tener 20 minutos, un poquito más para contestarlas. Bueno, tenemos 3 etapas. Lo primero, vamos a hacer una presentación de cifras relevantes, algunos números. Después vamos a tener la introducción de los alivios para las pymes y al final la sesión de preguntas y respuestas. ¿Por qué decimos que primero presentamos cifras? Porque en este momento existen 2 tipos de profesionales o 2 tipos de investigaciones profesionales. Las primeras son basadas en información muy cualitativa que no tiene cifras y mucho basado en opiniones corazonadas y pues digamos que eso da mucho temor a todos los empresarios, los empleados y las personas. En segunda instancia está el grupo de investigadores que utilizan cifras, utilizan datos, utilizan fuentes autorizadas y utilizan las mejores fuentes que mejores estudios hacen con bases de datos en la cual yo me identifico y a la cual yo pertenezco. Ya pues que afortunadamente soy docente en posgrados y pues hacemos investigaciones cuantitativas con bases de datos. Entonces eso es el primer mensaje que yo les quiero decir a ustedes porque pues muchas personas empiezan a decir que es que van a liquidar tantas personas en una empresa, que esto va a durar hasta el año 2024, etcétera, etcétera. O sea, eso no tiene ningún fundamento, ¿sí? Yo me voy más por las cifras que voy a presentar a continuación, que son las del Fondo Monetario Internacional, el cual dice que lo que podamos perder este semestre hasta junio se va a neutralizar en el resto del año y se va a recuperar en el próximo año. Entonces yo soy más de esa línea que de la línea de personas que están hablando que 3 años, 4 años, entre otros. ¿Y con qué nos basamos eso? Primero nosotros tenemos a marzo del 2020, en el último mes que vimos, una inflación del 3.86. Recordando que en octubre del año pasado era 3.92, cerró en 3.8 en diciembre y ahí está en 3.86 a marzo. Y se espera que esté entre 3% y 4% a diciembre del 2020. Las personas que más están haciendo investigaciones en este momento, como Asociación Nacional de Instituciones Financieras y su exdirector, el señor Clavijo, Sergio Clavijo, nos habla de que se va a empezar a relajar hasta el 3%,
porque como no hay mucha demanda de productos en este momento por el confinamiento, excepto alimentos, que ese sí ha tenido otro comportamiento, entonces se puede bajar de 3.8 hasta el 3, entonces vamos a estar en ese rango entre 3 y 4. El dólar amaneció hoy a 4.039 pesos, subió solamente 7 pesos a 4.046. En otras monedas subió más, pero en el caso de nosotros se ha estabilizado en los 4.000 pesos y digamos que es posible que ya de ahí, de esa subida fuerte que tuvo, que solo en este trimestre, entre mediados de enero y mediados de abril, subió un 33%, ¿cierto? Tiene una devaluación anual del 37%, ahí sí ha habido un golpe a los importadores fuertes, pero ya venía desde principios de este mes. El Producto Interno Bruto el año pasado creció, que es la producción de bienes y servicios del país en un año, en año fiscal. En el año pasado creció un 3.2%. Fuimos el país que más creció en toda la región de América Latina y el Caribe. Y en este año 2020 teníamos una proyección del 3.6 y íbamos a ser el país que más iba a crecer de todo el año 2020 de toda América Latina. Y a febrero tuvimos un Producto Interno Bruto muy cercano al 5% en términos anuales, o sea que la economía venía en una muy buena dinámica y que a pesar que criticamos mucho la ley de financiamiento, esta dio una dinámica muy potente, ¿sí? Muy potente, y el tema de economía creativa, y íbamos creciendo cerca al 5%. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Que con el confinamiento y el parón que existe a nivel mundial, porque esto no es algo solo de Colombia, se puede, digamos, neutralizar ese crecimiento y que se borre, ¿cierto? Que se borre de aquí a junio ese crecimiento. Pero para este 2020 lo mínimo que pudiéramos crecer es negativo menos 0,5%. Y lo máximo que pudiéramos crecer en el año 2020 sería un 0,4%. Es decir, que estaríamos prácticamente en un 0, que es el punto medio entre estos dos factores, entre menos 0,5 y 0,4%. Es decir, que pudiéramos tener un efecto neutro, ¿cierto? Eso que veníamos ganando y que venía creciendo al 3.2 el nivel de actividad económica del país, y ya cerca del 5, tener el borrón en este trimestre de abril, mayo y junio, ¿cierto? Y quedarse allí ya en un crecimiento entre menos 0,5 y más 0,4%. Hay comentarios con que la economía puede decrecer al 2.5 o menos 3.0, pero vuelvo y repito, está con base más en un pesimismo y en lo potente que ha sido el impacto, ¿no? Porque hay que aclarar que el impacto, el número de contagiados que ya supera los 3 millones de personas en el mundo, de los cuales Estados Unidos tiene una tercera parte, que es 1 millón de contagiados, es muy potente, es un impacto muy profundo, pero que en América Latina el impacto ha sido menor, excepto Brasil, que tiene un impacto muy fuerte, y México. Y en Colombia, digamos que el impacto ha sido moderado. No nos confiamos y pues oramos para que esto no vaya a tener un rebote, pero digamos que el impacto no ha sido tan profundo como lo ha sido en los países europeos y en Norteamérica. Entonces, por eso consideramos que los efectos van a ser moderados. Ahora, yo me acojo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, es que cuán profunda sea la caída de la economía, asimismo va a ser el crecimiento el próximo año sumado a su crecimiento normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros veníamos creciendo al 5%, ¿cierto? Y perdemos ese 5 en el resto del año, pues el próximo año lo volveríamos a recuperar. Por eso nos ubicamos en que el próximo año creceríamos mínimo al 4% y máximo a 6%. El Fondo Monetario Internacional dice que si perdemos 4 puntos este año, esos 4 puntos se recuperan el próximo año más el crecimiento normal del próximo año. Yo lo veo de esa forma también, como lo dice el Fondo Monetario Internacional, como lo dice el Banco Mundial y como lo está planteando la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, entre otros, y es que el impacto va a ser muy profundo, pero como no se va a destruir tanto la economía por un efecto unilateral, sino que es multilateral, lo que quiere decir que todo el mundo se detuvo, China no pudo exportar, Estados Unidos no pudo exportar, entonces digamos que en el momento en que ya se suspenda ese confinamiento,
la economía va a volver al ritmo que traía anteriormente, ¿sí? Entonces, esa es digamos, la esperanza que tenemos para el próximo año, especialmente porque este año puede irse neutro, vuelvo y repito. Tasas de interés. Las tasas de interés han venido bajando. ¿Por qué? Porque el Banco de la República durante 2 años mantuvo su tasa de referencia con la cual nosotros calculamos el DTF y el IBR, que es el índice básico de referencia, y el DTF es la tasa de los depósitos a término fijo, los CDTs a 90 días. Y estos son tasas anuales, siempre las tasas son anuales a menos que siga lo contrario. Bajó de 4.25 el Banco de la República a 3.75 el mes pasado. Y los expertos esperan que baje otro poco, ¿cierto? O sea, ya bajó 0,5%, los expertos dicen que puede bajar entre 0.25 y 0.5 otra vez. Y eso hizo de que el IBR, que también estaba en 4.26, se bajara a 3.59, o sea, mucho más, que es el índice bancario de referencia. Y el DTF, que es el depósito a término fijo, sí se mantiene aún en el 4.52. Afortunadamente ya los bancos, la mayoría están prestando es con base en el IBR, ¿no? Entonces no están tomando como base la tasa del 4.52, sino la tasa del 3.59. Repito, esa tasa ha bajado más que lo que el gobierno ha querido y puede seguir bajando más. O sea que el costo del dinero puede seguir bajando. El spread, que es lo que se le suma a esta tasa, sí puede empezar a subir un poco o mantenerse porque los bancos consideran que en ese momento las empresas están en riesgo y la calificadora de riesgo Fitch, que es la que califica a Bogotá, Medellín y Barranquilla, les bajó la calificación. Afortunadamente al municipio de Cali, la calificadora de riesgo Value and Risk le mantuvo su calificación en AA+, mientras que los municipios de Bogotá, Barranquilla y Medellín quedaron en triple B, que es menor calificación que la de Cali, porque Cali tiene un nivel de endeudamiento menor, tiene saneamiento fiscal y fue un municipio que se acogió a las normas internacionales de contabilidad del sector público más rápido y de forma muy eficiente, por la cual recibió una calificación. Bueno, entonces si hay preguntas de eso, ya las van apuntando por ahí. Si es sobre un término, pueden hacerla en este momento. Yo ahorita miro por acá el chat para mirar un poquito, a ver si aquí, voy a mirarlo aquí un momentico. Bueno, por ahí no veo preguntas por ahora. Listo, perfecto. Ahora, escenarios posibles. ¿A qué nos enfrentamos? En este momentico es momento de hacer escenario y probabilidades. Ya no podemos utilizar lo que antes se llamaba el método determinístico, en el cual uno determina qué va a pasar hacia futuro. Pues vamos a crecer al 2, vamos a crecer al 3, vamos a crecer al 5, etcétera. No. Eso que hemos visto anteriormente se ha usado un método de probabilidades, por eso estamos hablando de un mínimo, un máximo, pero con probabilidades. Yo considero que la probabilidad de que la cuarentena termine el 11 de mayo, que es dentro de 12 días más o menos, solo es un 20%, o sea, solo le doy un 20% de probabilidad a que la cuarentena termine ese día. No creo que termine ese día. Lo más probable para mí, según lo que tenemos de información, ya les voy a decir, lo más probable es que la cuarentena termine el 30 de mayo, como cuarentena, ¿sí? Como estado de emergencia sanitaria, económica y ecológica. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de documentos tiene como fecha el 30 de mayo. Por ejemplo, los estudiantes de universidad y colegio no pueden volver antes del 30 de mayo a sus instituciones educativas. Las personas mayores de 70 años no pueden salir antes del 30 de mayo. Entonces, eso ya se ha fijado unas fechas en las cuales el gobierno, en mi concepto, ya venía conociendo esas fechas, pero ha venido estudiando y evaluando qué medidas tomar. Y el máximo, la fecha máxima que yo creo que vamos a estar en cuarentena sería hasta el 22 de junio, o sea, 2 meses más. Y le doy una probabilidad bajísima, que sería del 20%. Y me baso en que las políticas que estamos tomando, pues son dirigidas también por la Organización Mundial de la Salud y los países europeos que son los que han recibido mayor el golpe y están pues casi en el mismo etapa de nosotros, pero con mayor profundidad en el golpe,
el número de fallecidos y contagiados y de desempleados, pues ya está planteando de que cuando llegue el solsticio de verano, que es en 22 de junio, empieza el verano, pues ahí ya, digamos, se vencen las 8 semanas que ellos han tomado desde hoy. España ya tomó 4 etapas de hoy, 4 etapas de 2 semanas, que van hasta el 22 de junio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya ellos para finales de mayo, en un mes, ya van a abrir las playas. Y, por ejemplo, ya mañana va a haber temperaturas de 32 grados, de 36 grados y en Sevilla y por allá 38 grados mañana, que todavía apenas se va a acabar, perdón, el lunes 4 de mayo, sí, el lunes 4 de mayo va a tener temperatura de 36, 38 grados y la gente va a buscar pues refrescarse un poco después del confinamiento. Entonces, repito, lo más probable es que la cuarentena pueda terminar el 30 de mayo. Esos serían los escenarios posibles y que yo invito a que ustedes también tengan en cuenta qué pasa si termina el 11 de mayo la cuarentena y más personas pueden trabajar, entonces yo puedo tener más ingresos y mejor flujo de caja. ¿Qué pasa si no podemos trabajar hasta el 30 de mayo presencialmente y recibir dinero y flujo de caja? Pues voy a necesitar un mes más de recursos. ¿Y qué pasa si es hasta junio? Pues voy a necesitar 2 meses de recursos. Entonces hay que ver eso y medirlo para ver cuál sería el nivel en el cual yo voy a quedar ilíquido o voy a tener que pedir una ley de reorganización que ahora es más rápida. Eso también hay que mirarlo. Bueno, ahora viene una etapa de flexibilización para la construcción y la manufactura, que eso empezó el lunes pasado, y en el cual en el ejemplo de Cali se necesita un pasaporte digital que el alcalde hoy estuvo explicando, en el cual pues estos días se han estado escribiendo ya casi 21.000 empresas y prometieron que a fin de esta semana ya habrían dado esos permisos. En construcción arrancaron los de obras civiles, ya los contratos que estaban de obra pública, puentes, carreteras, etcétera. Y un plan de 200.000, construcción de 200.000 viviendas el resto del año. Entonces, todos sabemos que la construcción es el sector líder de la economía porque emplea mano de obra no calificada. ¿Sí? Y la mano de obra no calificada, que es la albañilería, los maestros de construcción, entre otras, por ser no calificada, no encuentra trabajo fácilmente y es la que más pasa trabajo, más desempleo y más puede entrar al nivel de pobreza. Entonces, ellos son los primeros que deben hacerlo. Algunas personas dicen que están mandando a trabajar a los pobres y que los que no son pobres se quedan en sus casas, pero no es la intención nunca de la política económica. No lo fue en los años 70 cuando se creó el UPAC, que fue para que primero satisfacer la necesidad de vivienda y segundo para dar empleo a la mano de obra no calificada. O sea que nosotros ya llevamos 50 años con una política de que el sector líder es la construcción, o sea que no da cabida a ese tipo de comentarios. Y en la manufactura, como ustedes saben, ya hay unos sectores que se han liberado también, ya los vamos a ver. Y la idea es que los obreros puedan ir a la planta, porque las máquinas, excepto donde hay automatización, pues necesitan ser operadas por este tipo de obreros. Y a los empleados y todos se les ha recomendado el teletrabajo. Ahí es donde los comentarios que hemos escuchado, ¿no? Que los obreros sí los van a tirar a la calle y el resto de empleados de oficina se quedan en su casa. Pero ojalá esos obreros de planta también pudieran desde la casa operar, ¿no? Y allá vamos a llegar con la automatización, pero por ahora hay cosas que no son viables como el despacho de mercancía, entre otros. En manufactura, ¿cuáles serían esos subsectores? Pues esos subsectores aparecieron en la resolución 0498 de esta semana, de la semana pasada, de viernes por la noche, creo que fue entre el viernes y el domingo, y son la confección de prendas de vestir, que también emplea mano de obra no calificada y en alto porcentaje, el curtido y recurtido de cueros, la fabricación de calzado, la fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y la fabricación de artículos de talabartería, guarnicionería, adobo y teñido de pieles. También la resolución 0498 dicta acerca de la capacidad de flexibilizar, o sea, que empiecen a ir a su trabajo. Repito, previa inscripción en los portales del municipio donde está el empleo, el empleador, donde se registran y registran a las personas y les hacen unas preguntas sobre su estado de salud, porque las personas que tengan diabetes, que sabemos que son las que está golpeando duro este virus, o sea, las personas con diabetes
es un estado de salud muy delicado, posibilidad de ceguera y un problema con este virus. Las personas que tienen hipertensión arterial también las golpea fuerte, y las personas que tienen problemas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que se llama el EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, son las tres factores que más está golpeando. Cuando vemos el reporte de fallecidos, está o diabetes o hipertensión o EPOC. Entonces, eso se registra y pueden ir a trabajar estas personas. Entonces, como son transformación de la madera, fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de cestería y espartería, papel y cartón, sustancia y productos químicos, productos elaborados de metal, y quienes fabrican maquinaria de equipo, aparatos y equipos eléctricos. Entonces, digamos, estos subsectores ya son los de esta fase que van a empezar y entran dentro de esa flexibilización. Sabemos que el próximo miércoles aproximadamente, eso es el 6 de mayo, el presidente definirá si vamos hasta el 11 o si lo va a ampliar, y si vamos a seguir confinados, entonces sacará otro grupo de sectores, como el de la construcción y manufactura, y también otro grupo de subsectores de estos dos sectores. Bueno, ahorita vamos con la segunda parte del webinar, que tiene que ver con los alivios para las pymes. Los alivios para las pymes vienen de dos fuentes. La primera fuente es la gubernamental, ¿sí? O sea, la mayoría de empresarios está esperando, bueno, el gobierno cómo nos va a ayudar. Entonces vemos que Avianca dice, ayúdeme. Vemos que la DIMAYOR, primero fueron groseros con el gobierno cuando el gobierno les dijo que pasaran un partidito pues por televisión abierta. Entonces el señor director el presidente de la DIMAYOR dijo, sí, presidente, yo le paso el partido, pero dígame dónde le mando la factura, de una forma muy grosera, o sea que como quien dice, paguen. Pero ahora sí están pidiendo cacao pues en ese sentido. Entonces, así mismo, pues todos los sectores están diciendo que el gobierno los ayude. Ahí vi también que la gente de la cultura, ahora los futbolistas también fuera de la DIMAYOR, es decir, todo el mundo ahí sí se acordó del Estado, ¿cierto? Entonces, de que sí, que el Estado ayude en ese sentido, cuando muchos han dicho que no, que el Estado tiene que dejar independiente a las empresas y que las empresas son súper autónomas, etcétera. Esa es una parte. Y ahí los alivios ya el Estado se ha manifestado. Por ejemplo, entre el 17 de marzo, que salió la emergencia sanitaria, hasta el 14 de abril, habían sacado 72 decretos con todo este tipo de flexibilización, ayudas, entre otros. Así que ya hablaremos de eso también. Pero también los alivios para las pymes vienen de los grupos de interés de esas empresas. Entonces, por ejemplo, si somos una empresa de turismo, ¿cierto? Que se ha visto golpeada. ¿No? Entonces, la empresa de turismo va a tener que empezar a poner de su parte, es decir, por lo menos tener sus estados financieros, ¿cierto? Al corte de diciembre pasado, ya auditados por la revisoría fiscal, ¿cierto? Y aunque sabemos que los que están aquí, pues la mayoría lo hacen en buen uso de la firma de Cabrera Internacional, y también tener información a febrero de este presente año, febrero 29, entonces también es importante hacer eso. Por ejemplo, una firma que a febrero 29, cuando no va a empezar la emergencia, tenga más de 60 días, ¿sí?, de morosidad en la banca, va a ser muy difícil que le presten. Una empresa que tenga pérdidas a diciembre, pérdidas grandes, pues no va a ser fácil que le presten. Una empresa que no tiene cupos bancarios, que con el banco no tiene casi relación y que los estados financieros no los ha llevado nunca al banco, muy difícil. Si ir a un banco donde no me conocen y no soy cliente, también va a ser difícil. Entonces, bueno, por un lado, el gobierno facilita unas medidas y los bancos se disponen a recibir las solicitudes, pero la firma debe tener papeles al día, debe hacer proyecciones financieras, ¿cierto? Por el tiempo que va a pedir el préstamo o el alivio, y debe considerar dentro de esas proyecciones financieras el valor que va a pedir prestado. Entonces, si una empresa va a pedir 80 millones de pesos, debe elaborar el flujo de caja. Si lo va a pedir a 36 meses, por ejemplo, lo debe pedir a 36 meses. Si va a pedir 6 meses de periodo de gracia, que significa que no abona capital en ese periodo de gracia, sino que solo intereses,
pues debe considerar en la proyección del flujo de caja, porque si no el banco se lo va a devolver. Entonces digamos que ahí es donde ustedes van a necesitar apoyo en esas proyecciones. En primera instancia, en ese caso esa financiación es la financiación de la nómina con el 90% del Fondo de Garantías. En Colombia tenemos el FNG, que es el Fondo Nacional de Garantías. En el Valle del Cauca tenemos CONFE, que se llama así, es el Fondo Regional de Garantías. Yo hablé ahorita en la tarde con la directora, la doctora María Clara Wiles, y me manifestaba que ya en este momento se han colocado 5 billones de pesos a través de estos programas, de los créditos de línea Bancolde, de línea Bancolde, entre otros, 5 billones de pesos, que sí se está colocando el dinero, contrario a lo que algunos manifiestan que el dinero no se ha colocado, etcétera, porque son 5 billones. En la próxima semana llegan otros 5 billones, que eso es mucho dinero, con B, y a las 3 o 4 semanas llegan otros 6 billones, o sea que este programa es de 16 billones de pesos. Entonces, si ya se agotaron los recursos, en la próxima semana llegan otros 5 billones, hasta que se agoten, que por ahí en unas 3 semanas se agotan, y después llegan otros 6 billones de pesos. O sea que sí va a haber recursos y los bancos sí van a tener cómo colocar el dinero. Entonces el consejo es que primero ustedes vayan al banco donde ya los conocen, donde usted tenga su cuenta, donde pague la nómina, y donde alguna vez le hayan estudiado algún tipo de cupo y ya usted tenga un récord allí. Esa sería la prioridad. De lo contrario, va a demorar más tiempo. ¿Qué quiere decir 90% del fondo de garantías? Que si a usted le piden codeudor, usted no tiene que poner codeudor, que no tiene que poner contragarantía porque va a ser automático, que no va, etcétera. O sea, no le van a pedir hipoteca, ni pignoración, ni nada de eso, ¿cierto? Porque el gobierno va a respaldar estos créditos. O sea, que si usted le pasa algo porque no llega a junio, no llega a septiembre y no puede pagar, o no llega a diciembre su empresa y no puede pagar, hablándolo así en términos abiertos, el Estado honra esa deuda, siempre que usted demuestre que no pudo pagar. ¿Sí? Bueno, segundo, alivio de aportes a pensión. Recordemos entonces que teníamos una base del 16%, 12% del empleador y 4% del trabajador. Y ese temporalmente y de común acuerdo se ha logrado bajar a 3%, 2.25 aporta el empleador y 0.75 el trabajador, que es para el seguro y la garantía de esa pensión. Eso va a aliviar también allí entre 2 y 3 meses ese aporte, va a aliviar un poquito para que las empresas se concentren en pagar la nómina, que es la prioridad, y los empleados se concentren en comprar sus alimentos. Ya sabemos que para servicios públicos va a haber unos plazos para arrendamiento de 3 meses, para arrendamientos y unos plazos también que son hasta junio, entre otros. Estrato 1 y 2 van a ser subsidiados y a quien se les había desconectado el agua por falta de pago se les reconectó. Y después también hay unos cupos de capital de trabajo que es para pagar el arriendo, aunque vuelvo y repito, se puede hablar con el arrendatario para que, con el arrendador para que alivie el pago de abril, mayo y junio. Alivie significa que de un plazo, ¿cierto? Y no se podrá cobrar intereses ni capital durante ese tiempo, según los nuevos decretos. A partir de junio, el que no haya pagado sí debe empezar a pagar esos arriendos con una tasa de interés que va a ser la mitad del IBC, sí, que es el índice bancario que hay en Colombia. Entonces, ese es un punto también para que tengamos en cuenta. Bueno, después, ¿qué otro alivio puedo yo tener para la pyme? Hacer el estudio. Entonces ya hablamos de lo que viene de afuera, ahora de lo que hay que hacer adentro de la empresa. El alivio que debemos dar dentro de la empresa es medir el punto de equilibrio. Es decir, bueno, si yo creo que a partir de junio ya puedo trabajar completamente o a partir de julio, de acuerdo a los escenarios, que ahora veremos eso, entonces, ¿cuánto requiero yo de capital? No, pues que lo primero es la nómina que vale 80 millones de pesos, entonces 8 por 3, 24, 240 millones de pesos estos 3 meses. Entonces, puedo pedir una financiación o si tengo un ahorro o mirar cómo se va a hacer. Ya se hizo el tema de las vacaciones anticipadas o etcétera. Entonces ya eso se está agotando, ahora se va a requerir flujo de canto, hay que ver el punto de equilibrio operativo y cómo lo calculamos en un principio, pues revisamos los ingresos de la empresa que va a tener durante ese periodo, ¿cierto? ¿Qué costos vamos a tener? Ya, si es de manufactura o de servicios o si es un comercializador.
tenemos que hacer el cálculo de la utilidad bruta. Pues yo sé que todos lo calculan y todo, pero eso hay que volverlo a revisar, porque las condiciones han cambiado, los precios han cambiado, el dólar está a precio diferente. Entonces, eso hay que volverlo a calcular en este momento, ¿cierto? Y con ese margen de utilidad bruta es el que podemos ver si podemos nosotros cubrir los gastos de administración y ventas y por cuánto tiempo. Hay que hacer eso también. Entonces, en este momento las empresas deben saber si pueden pagar un mes más o 2 meses más o 3 meses más. Y cuando ya vuelvan a empezar a trabajar, cuánto tiempo se va a demorar en recibir el dinero. O sea que el flujo de caja debe ser muy fino, muy preciso. ¿Listo? Y ahí ya tener la utilidad operativa. Y esa utilidad operativa, cuando nosotros queremos sacar el punto de equilibrio, entonces nosotros necesitamos saber un poquito ese punto de equilibrio, cuando no pudiera cumplirlo para ver qué solución vamos a tener. Bueno, ahora el costo de capital. Ese es otro punto que debemos calcular nosotros también. ¿Qué es el costo de capital? ¿Cuánto me cuestan los recursos para poder funcionar? Entonces, los recursos vienen de dos fuentes, ¿cierto? De deuda, ¿sí? De deuda, que son los préstamos bancarios, y de capital, que es el dinero que han aportado los socios y se suman las utilidades que tenga en la compañía, entre otros. Los costos de la deuda. Yo me sorprendo cuando hacemos el análisis de los costos de la deuda en las empresas, porque resulta que las empresas deberían tener un interés que sea menor al 10%, que eso sería un DTF más 5.6 o un IBR más 6.5, que es lo que una microempresa, una pyme puede tener, ¿no? Una pyme. A una micro sí le están cobrando más, pero en una pyme no, su interés no debería ser mayor del 10%. Entonces, cuando vamos, hacemos el cálculo de los intereses que está pagando la empresa y nos damos cuenta que está entre el 18 y el 20%, o sea, el doble de lo que debería pagar de intereses. Cuando yo pregunto, ¿por qué? Me dicen, no, lo que pasa es que usamos tarjetas de crédito. Sí, la gerencia aquí tiene 2 tarjetas de crédito, la sugerencia tiene otra, el comercializador tiene otra, el jefe de vendedores también para los días de tal. Entonces, tarjetas de crédito al 28% efectivo anual. Eso es lo que me cobra una tarjeta de crédito, el 28%. No, es que hicimos un factoring. ¿Y cuánto le vale el factoring? No, el factoring está también al 28%. Al 28%, pero venga, reviso. Y cuando reviso que comisión, que yo no sé qué, que un poco de cosas, eso va dando como el 30 y pico por ciento, 35% efectivo anual. Entonces, en este momento, la primera recomendación o la segunda, porque ya les dije la desde el punto de equilibrio operativo, la segunda recomendación y la más importante es que el costo de su deuda sea menor al 10% anual. Es decir, cuando usted sabe que tiene intereses, entonces ya usted va a tener que refinanciar lo que es tarjeta de crédito, factoring, libre inversión, cupo activo, todo eso, todos esos créditos que los bancos ofrecen y que son al 28% efectivo anual o más, ¿sí? Entonces, ahí sí. Las microempresas, sí, pues la tasa de interés en este momento es casi el 40%, 39.5% para ser más precisos. Por eso son muy vulnerables y de eso, pues, si hay microempresarios, me podrán preguntar más adelante. Por aquí veo que hay una pregunta. Dice, en este momento no se ha podido aprovechar el alivio del 3% de los aportes de pensión. Las diferentes plataformas no han realizado los ajustes y están solicitando que haya una resolución para hacer el procedimiento. Es decir, no basta el decreto. ¡Wow! Bueno, eso lo vamos a mirar ahora porque ustedes saben que el decreto de la Presidencia de la República está por encima de cualquier otra normatividad. Y aquí hay abogados y me pueden corregir si no estoy preciso en eso. Bueno, segundo, el costo de capital, o sea, los dividendos. Entonces, si yo voy a bajar los intereses a menos del 10%, ¿cierto? Que en eso podemos asesorarlos revisándoles cuál es su costo de deuda efectivo, cuáles son las fuentes que usted debe reclasificar y cómo debe llegar a un costo de la deuda menor al 10%. En eso los podemos, con Cabrera Internacional lo podemos hacer ejercicio, ya lo hemos hecho. Y el costo de capital, que son los dividendos, pues la idea es que se proyecten, ¿cierto? A partir de ahora a máximo un 10% del valor del patrimonio. Entonces, si tenemos 100 millones de patrimonio,
pues no podríamos repartir más de 10 millones de pesos de dividendo mientras pase la tormenta, porque pues tenemos que atemperarnos. Es decir, que la idea es que el costo de capital promedio entre deuda y capital no supere el 10%. Y también cuando vamos a hacer nuevos proyectos, la tasa interna de retorno mínima, o sea, la tasa interna de rentabilidad esperada de un proyecto mínimo debe ser el 10%. De esa manera, si la tasa interna de retorno es el 11%, por ejemplo, entonces aguantará un costo del 10%. Pero si en este momento nuestro costo del dinero es el 18%, como está pasando en la mayoría de pymes, 18%, ¿cierto? Entonces, imagínense dónde van a tener rentabilidades mayores al 18%. Si en Colombia las rentabilidades promedio son al 5.6%, máximo 6% en promedio. Unas tendrán 10, 8, otras mejor. Es decir, que ahí estamos destruyendo valor. ¿Cómo así que estamos destruyendo valor? Claro, usted me puede mostrar mis utilidades contables, le paga impuestos al gobierno, a la DIAN, paga renta, ¿cierto? Hasta distribuye dividendos, le paga a los empleados, le paga a los bancos, etcétera. Pero cuando vamos viendo el patrimonio, va disminuyendo el patrimonio o ese valor que está invertido en patrimonio no justifica la rentabilidad que está otorgando. Ese es un segundo punto que si no revisamos, vamos a tener problemas. Entonces, en el anterior caso de la utilidad operativa, el punto de equilibrio operativo es de corto plazo, ¿cierto? Pero en el tema de bajar el costo de capital es de estructura y largo plazo y de sostenibilidad de la compañía. O sea, una compañía que en este momento tenga un costo de la deuda mayor al 18% no es sostenible. Y una compañía que su tasa de rentabilidad sea menor al 18% del patrimonio no es sostenible y va a estar en riesgo. Entonces nosotros debemos también no solo presentarle al banco la información y decirle, vea, señor banco, présteme, sino también nosotros saber si vamos a poder pagar o no y si esta empresa es sostenible o no y ver qué vamos a hacer. O sea, si podemos sostenernos o nos va a tocar entrar en ley de reorganización o qué vamos a tener que hacer o hacer un acuerdo con los trabajadores y los proveedores y los bancos, etcétera. Entonces, ese es un punto complejo que nosotros vamos a tener. Bueno, y acá viene otro punto que es el de gobierno corporativo. En Colombia hemos avanzado mucho en gobierno corporativo desde el año 2005. En el año 2002 se sacó a nivel mundial la Organización de Países la Organización de Países de Desarrollo Económico, la OCDE, a la cual Colombia entró ayer ya formalmente después de 7 años, manifestó que las compañías deberían tener un protocolo de cómo se van a gobernar, que no fuera solamente que el presidente de la compañía o el gerente de la compañía se levantó, la luna estaba llena y le dio un trastorno y cerró la empresa o echó 15 o fue y se asoció con otra empresa sin revisar el SARLAF, etcétera. Entonces, debía hacer una junta directiva. Entonces, el gobierno corporativo tiene dos fuentes principales o dos propósitos principales. El primero es que haya transparencia en la información para todos los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés? En una empresa, el único que se ve impactado, le interesa la decisión de la compañía, no es solo el dueño, sino que también están los empleados. También están los proveedores, también están los acreedores, también está el gobierno, también está la comunidad y por supuesto el medio ambiente, ¿sí? La sostenibilidad del planeta. Entonces, cuando se toma una decisión en una compañía, hay que conjugar todas estas variables y todos estos grupos que se van a ver afectados con una decisión. Y también, si esa decisión, esa transparencia, es para informar a los asociados o a los socios o a los dueños de la compañía, si son diferentes, una decisión que se va a tomar y puede afectar el valor de la empresa, porque con una decisión que se tome en la empresa puede bajar su valor a la mitad, ¿sí? O perderse valor o la empresa entrar en ley de reorganización. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros para las decisiones de la compañía? De que esas decisiones sean transparentes. Y el segundo bloque o el segundo propósito del gobierno corporativo es quién toma la decisión. O sea, primero transparencia y segundo, quién toma la decisión. Entonces, si son 5 miembros y si se necesita 3 votos de 3 miembros de los 5 que existen, ¿qué pasa con los minoritarios? ¿Cierto? Eso también es importante.
Y por último, es que como la gerencia, la presidencia o la administración siempre tiene más información que los socios que no están dentro de la compañía, porque no todos los socios trabajan en las compañías. Hay socios que ni se dan cuenta, que es lo que pasa con, por ejemplo, Ecopetrol. En Ecopetrol va un grupo de representantes, ¿cierto? De delegados, pero la mayoría de socios están por fuera y no sabe que se habla allá adentro. Entonces, esos socios que no pueden ir también deben tener la misma información que la información que los que tienen adentro. Eso parece como imposible, ¿no? Pero es lo que hay que hacer. O sea, en una compañía debe fluir muy bien la información entre los socios. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros recomendando aquí en este momento? Que esas decisiones, perdón, sean estratégicas, es decir, que no sean de corto plazo. ¿Sí? Entonces, yo estoy escuchando mucho ahorita, anteayer estuve en un seminario también por ahí, en un comité, perdón, me decía, no, es que toca hacer recorte y despedir a las personas, porque yo escuché que ya hay 3 empresas que van a despedir X cantidad de personas, etcétera. Y yo pregunto, bueno, ¿y eso con qué información están tomando esas decisiones? Y es más, me estaban diciendo que iban a despedir personas que en un mes y medio las iban a volver a necesitar. Entonces yo digo, no le encuentro sentido. Están en vacaciones, sí, vuelven como el 11 de mayo. Le digo, pues esperemos a ver qué va a decir el presidente, si de pronto el 12 ya podemos volver. Y si no podemos volver, pues miramos a ver qué se hace, entre otros. Es decir, se están tomando decisiones, es como salir a tomar un crédito rápido, ¿cierto? O sea, venga, voy a tomar un crédito, pero ese dinero, ¿cuánto me alcanza? ¿Cómo lo puedo pagar? ¿Tomo 3 meses de gracia o 6 meses de gracia? Es decir, las decisiones que se tomen en este momento no pueden ser de corto plazo, sino que sean estratégicas, que sean de largo plazo, ¿sí? Es obvio, uno tiene que apagar el incendio primero, ¿cierto? Para qué es lo que va a pasar, pero eso debe ir también acompañado de un plan, ¿sí? De un plan. Y ese plan principalmente tiene que ser si me tengo que reinventar, por ejemplo, las empresas entonces empiezan a sacar ya alcohol con glicerina, o las de licores, entonces también, etcétera. Las de confecciones, pues ropa quirúrgica, tapabocas, etcétera, ¿sí? Las clínicas, entonces pues a tomar pruebas de COVID-19 o hacer terapias respiratorias, etcétera. Es decir, en este momento lo importante es hacer una estrategia, ¿sí? El alivio no va a venir solo del gobierno. Viene, sí, el gobierno tiene la intención y lo está haciendo, pero si nos ponemos la mano en el corazón, no le va a llegar a todos. Como dice la canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente. O sea, dinero no va a haber para todas las empresas. Y si hubiera dinero para todas las empresas, no va a durar hasta junio, ni hasta septiembre, ni hasta diciembre. Entonces, también de parte de la compañía, toca reunirse. O sea, en resumen es reunirse con sus ejecutivos, con su gente. Vengan, ¿qué podemos hacer? No, pues yo pienso que podemos hacer servicios de domicilio, teletrabajo, empezar a buscar alternativas de comunicación con nuestros clientes, etcétera. Esa es la parte que hay que hacer. Y esas decisiones que son estratégicas deben ser colegiadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no estén en manos de una sola persona. Yo en este momento veo que la mayoría de gerentes de compañía sienten un piano encima de sus hombros, y es así. Pero ese piano no tienen por qué cargarlo solo los gerentes o los dueños, ¿cierto? Eso hay que acompañar ese esfuerzo por parte de todos los trabajadores. O sea, todos tenemos que decir, venga, 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 yo creo que nosotros podemos, ¿cierto?, hacer esto. Una flexibilización en el tiempo, una flexibilización en el salario, una flexibilización en prebendas que teníamos antes, transporte, algún club, otras cosas. Eso hay que empezar a hablarlo también. Con el proveedor, venga, proveedor, yo sí lo voy a pagar a usted, pero no ahora, denme un plazo así, etcétera. Con los acreedores, vea, venga, usted perdón, con los acreedores pedir plazo, con los clientes también darles un poquito de oxígeno. Si los apretamos, vamos a perderlos, etcétera. Eso es. Otro punto, proyectar 3 escenarios. Por aquí ya me llegó otra pregunta. Me dice Pablo, muchas de las compañías han dejado de producir y lógico de vender. ¿Cómo se incluyen estos valores en las estimaciones, ya que hay una capacidad operativa instalada y unas pérdidas acumuladas que se van a fondear con préstamos? ¿Cómo se incluyen estos valores en los flujos futuros y en la TIR? Es una excelente pregunta. Eso lo haríamos por escenarios. Nosotros debemos tener el flujo actual como que no hubiera pasado nada,
si es que lo hicimos a principio de año, el año pasado, y comparar ese flujo, cómo se me va a ver afectado por el parón de marzo, abril, mayo, ¿cierto? Por lo menos. Entonces, ese sería el punto. Otro, yo no traía presupuesto, yo no traía tasa interna de retorno, como dice Pablo ahí, yo no tenía flujo de caja ni tenía valor presente neto y nada, entonces debo construirlo. Ah, pero pues, ¿cómo lo construyo? Pues con 3 escenarios. ¿Y cuáles son esos 3 escenarios? Pues, ¿qué pasa si yo el 12 de mayo puedo empezar a vender? ¿Qué pasa si ya no es el 12 de mayo y no el 1 de junio? ¿Y qué pasa si no es el 23, sino el 23 de junio? ¿Cierto? Y cuando lo haga, por ejemplo, me dice, no se ha podido producir, no se ha podido vender. Claro, estamos parados. Entonces, el punto de partida, Pablo, compañeras, compañeros, el punto de partida es cuándo voy a empezar a poder producir y vender. Ahora, lo que se ha estimado es que como el parón fue ipso facto, o sea, a nosotros no nos avisaron con 3 semanas antes ni 2 semanas antes, no. A nosotros nos dijeron en la misma semana que el lunes próximo festivo, que era el festivo de San José, en marzo, todos para la casa. Y después cuando dijo eso el presidente, el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, todos dijeron, no, el lunes no, antes, este viernes, y nos tocó del martes y miércoles encerrarnos el viernes, a 3 días, y no hubo forma de nada. Entonces supone uno que si no hubo producción debe haber algo de inventario de producto terminado, de producto en proceso y materia prima, ¿cierto? Porque de lo contrario sería decir que la planta no tenía ni producción ni inventario ni nada, pero aún así habría que entonces hacer el flujo de calor. En resumen, lo que hay que hacer es barajar y repartir de nuevo y decir, bueno, ¿cómo estamos de inventario hoy? Y imaginarnos cómo va a ser la primera semana de producción, que va a ser pedagógica, va a ser con turnos más cortos. Ustedes ya vieron que los turnos están cortos. No va a poder ir el 100% de los trabajadores de la planta, usualmente un tercio. Pues ya eso va a ir mejorando. Entonces, ese es el escenario que debo hacer yo. Ahora, cuando hablamos de proyectar 3 escenarios, es el escenario mínimo, o sea, lo mínimo, es decir, que yo voy a vender poquito, voy a arrancar lento. El otro, el más probable, que es a media máquina, y el otro que yo esté dentro de los sectores que el gobierno ha dicho que ya se pueden flexibilizar más rápido, ahí yo estaría casi en una mejor posición, ¿no? Eso debo hacerlo. Ahora, de esos 3 escenarios, ¿cuál puede ser el peor que vamos a enfrentar? Me explico. ¿Cuándo se me acaba el efectivo? ¿Cuándo se me acaba el flujo de caja? ¿En qué momento me pudiera quebrar, como decimos, ¿cierto? ¿En qué momento decimos, no, si el 30 de mayo no abren esto y no desconfinan, yo no aguanto más, entonces yo no puedo esperar el 30 de mayo, ¿cierto? Ahora el 6 de mayo que el presidente diga, si dice, no, esto sigue hasta junio o lo que sea, entonces yo tengo que irme a ley de reorganización, ¿cierto? Yo no puedo dejar acabar la compañía, no puedo por ningún motivo dejar acabar la compañía, es decir, debo buscar cómo es, qué es lo que voy a hacer, o estimar el peor escenario, pues realmente no, yo hasta aquí llegué, yo ya no puedo seguir más. Entonces, ¿qué escenario se va a plantear allí? El peor escenario, es decir, como dicen los sabios, esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Es decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar a mí para que cuando yo empiece a ver alertas de que me está pasando lo peor, yo pueda de manera anticipada hacer un plan para eso? ¿Sí? Y pues, como dice Jim Collins en su libro Empresas que sobresalen, Jim Collins, Empresas que sobresalen, de Editorial Norma, usar la estrategia del erizo, que es lo que usa la empresa norteamericana, y es foco y disciplina. En este momento, ahora que viene este puente del 1 de mayo, estos 3 días, el 1, el 2 y el 3 de mayo, debo concentrarme en cuál es mi foco, ¿cierto? O sea, con toda la información que yo tengo, la que estamos compartiendo aquí, la que podamos compartir adicional, ¿cuál es mi foco? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Vamos a seguir en la misma línea de producción o me va a tocar cambiar? ¿Vamos a tener que acelerar esa automatización que habíamos planeado? ¿Vamos a tener que empezar a trabajar desde la casa la mayoría? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es decir, el foco, ¿sí? Y ese foco debe ser consensuado, o sea, en un grupo, ¿sí? De directivos y
y hablándose con los asesores, con la firma de Cabrera, con el auditor, con el contador, con el revisor, con el abogado, o sea, ¿sí? Antes de pensar en despidos y otras cosas, vea, abogado, esto lo puedo hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. También tener un diálogo con el trabajador, etcétera, ¿sí? Para ver qué se puede solucionar. Y después de que tengamos ese foco, debe haber disciplina. No es que el lunes cuando volvamos acá salga por allá una mala noticia, que de eso estamos llenos, ¿no? Todos los días divulgando muy malas noticias. Entonces, cambio y voto todo al garete. No, 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 no. Por eso se llama la estrategia del erizo. El erizo es muy sencillo. Él va caminando y en el momento en que ve la amenaza fuerte, él se enrolla y bueno, empieza a botar púas para todo el que lo vaya a atacar. Es decir, él se recoge, sale y se recoge. Entonces, en ese momento eso hay que hacer. Debemos tener foco, ¿cierto? Y mantenernos disciplinados. ¿Cómo es posible que ante la salida, por ejemplo, en Cali se esperaban esta semana que salieran 200.000 trabajadores y personas diarias? Entonces, es muy probable, ojalá que no, ¿no? Que en algún momento pueda empezar a aumentar el número de contagiados y de fallecidos. Entonces, el gobierno ha manifestado que va a usar la estrategia del acordeón, que es suelta, aprieta, suelta, aprieta. Entonces, él, por ejemplo, dice, bueno, suelto la construcción y la manufactura, y empieza a subirle las cifras y mismo dice, bueno, en las 3 primeras de semana de junio todo el mundo encerrado otra vez. Eso es probable que pase. Sí, o sea, eso hay que considerarlo, porque ya sabemos que especialmente Cali ha sido, no en general, pero sí en particular, muy indisciplinado. O sea, todos sabemos que lo que es el distrito de Agua Blanca, Lourdes, Nápoles, Terrón Colorado, entre otros, y por acá Morichal, Valle Liri, por ahí, la indisciplina ha sido fuerte y zonas que no tienen ni Dios ni ley y hasta fronteras invisibles donde no pueden pagarlo uno ni otro ni la autoridad. Entonces hay que reconocer que eso ha afectado, ¿no? Entonces, en Cali especialmente, aunque sé que hay personas que están en Panamá en este momento, de otras ciudades y países ahí, pues se va a presentar ese problema. Entonces, debemos ser muy conscientes de esa parte, ¿no? De que en algún momento el gobierno va a tocar parar y ese parón no es porque vamos a volvernos a enfermar ni a morirnos, sino porque en un momento en que va a haber más, digamos, personas en la calle, pues es probable que los números aumenten. Ojalá que no, ojalá que no. Y también ojalá que cuando llegue ese espacio de desconfinamiento, pues ya la curva esté muy baja y se tenga mayor control. Bueno, voy a leer un par de preguntas más. Bueno, dice Oscar Montoya. Comparto el análisis respecto a que las decisiones que se tomen deben ser incluso a mediano y largo plazo. Esto implica que se debe hacer una revisión al presupuesto e involucrar los efectos de la actual situación, dado que gran cantidad de entidades tiene concentrado un porcentaje significativo de su pasivo con entidades financieras. Sí, eso es verdad. ¿Cuál sería la mejor alternativa? ¿Solicitar un retanqueo o solicitar el reperfilamiento de la deuda? Ampliación de plazos. Bueno, en este momento los bancos, por ejemplo, a ustedes debe haberles pasado también, ¿no? En el caso particular mío, en mi tarjeta de crédito, en el mes de marzo, sí, en el mes de marzo, no, los primeros días de abril, no me descontaron el pago de la tarjeta de crédito. Entonces yo me tuve que meter por la sucursal virtual y hacer el pago, ¿cierto? Y ya otra persona me comentó lo mismo, o sea que los bancos deshabilitaron ese descuento porque si nos descontaban ese dinero nos podían dejar sin la comida y si no era mejor que uno entrara a pagar y ellos no llevarse la plata porque podían causarnos un daño. Segundo, si uno mandaba un mensaje de texto de alivio, por ejemplo el banco X le mandaba a uno el celular, si quieres un alivio, di la palabra alivio y te llamamos. Entonces lo llamaban y le decían que cuánto necesitaba uno que le difirieran la cuota de abril, si para junio o para diciembre, para junio o para septiembre, 3 o 6 meses. Entonces, en ese caso, la respuesta para Oscar Montoyo es, en ese momento necesitamos un reperfilamiento, pero ese reperfilamiento tiene que tener un periodo de gracia, ¿sí? Es decir, en ese momento, decir, vea, debemos 18 millones de pesos, volvamos a llevar esos 18 a 36 meses, pero que me den tanto de periodo de gracia. O sea, lo que en este momento se necesita es tiempo, ¿sí? O sea, que no nos cobren ahora dinero. Por ejemplo, en todos esos alivios y todo, la idea es que en este año
no se pague nada sino a partir del año de enero del 2021. Ahora, el retanqueo sería única y exclusivamente para las personas que no tengan en este momento caja, ¿cierto? Entonces, que son la mayoría, ¿no? Que son la mayoría. Entonces yo digo que ahí tú utilizas la palabra o, solicitar un retanqueo o solicitar. Es muy común que nosotros hablemos en clave excluyente, ¿no? ¿Sí? O estás conmigo o estás contra mí. O salvamos la gente o la economía. ¿Sí? Eso es muy simplista, eso es muy básico. El siglo XXI no es de esa simplicidad. El siglo XXI es de complejidad. ¿Qué quiere decir complejidad? No que es difícil, no, sino que tenemos varias variables. ¿Sí? Usted no puede poner a un presidente nunca en la vida a que decida entre la salud y la economía, porque es que no son excluyentes. O sea, no es que si yo salvo la gente, la economía se va a acabar, o no es que si yo salvo la economía, entonces la gente se va a morir, no. Tiene que haber un balance y hay que reconocer a este gobierno, ¿cierto? Al cual yo le he criticado muchas cosas, pero hay que reconocerle que ha tomado la información de expertos en lo económico y de expertos en lo sanitario, y que lo que ha querido es proteger las vidas primero, pero también tomando medidas de tasa de interés e inyección de capital para que la economía no se frene y no escasee el dinero. O sea que deben mantenerse el balance. En la empresa es lo mismo, ¿cierto? Sí, usted decir, en este momento, por ejemplo, no diría yo retanqueo, sino retanqueo más reperfilamiento. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Cuánto es la pregunta del millón? Pablo dice, ¿en este momento sería adecuado conseguir recursos del exterior o deuda en dólares? No, no es buen momento porque como la volatilidad está tan profunda, ya habíamos dicho, Pablo, que por ejemplo en el último año el dólar se ha devaluado 37%, pasó de 2.900 a 4.000, es un 37%. Y de ese año, del año, del 37%, el 33% fue en 3 meses, o sea que en ese momento no es. O sea, y te digo esto, nunca ha sido recomendable usar los dólares, porque cuando uno tiene un préstamo, tiene un riesgo de la tasa de interés y no poder pagarla. Y si le sumamos el riesgo de tipo de cambio, es más incierto. ¿Cuándo sí se puede usar deuda en dólares? Si se puede hacer una cobertura. ¿Qué es una cobertura? Es ir al banco y hacer un contrato que llama forward, en el cual el banco le dice a uno a cómo le va a cobrar los dólares cuando uno tenga que pagarlos y hacen un contrato. Bueno, entonces la respuesta para Pablo, nunca es bueno endeudarse en dólares, excepto que se pueda hacer una cobertura, es decir, hablar con el banco para que él le garantice a uno el costo del dólar, que eso existe en los contratos, tienen un costo obvio, pero existen. Raúl Fernando dice, ¿qué riesgo existe de pérdida de recursos para los ahorradores? ¿Es posible que esta situación nos lleve a un corralito? Bueno, te cuento, Raúl Fernando, ya tuviste que el estrato que llegó de enero, febrero y marzo de las pensiones, eh, para personas que estén nuevos, han perdido entre 1 y 2, o sea, para personas que llevan menos de 4 años aportando, han perdido entre 4 y 5 millones de pesos. Y para personas que han aportado más de 20 años, la pérdida en este trimestre estuvo entre los 18 y los 22 millones de pesos de su fondo de pensiones. Y ustedes, los que están aquí, me pueden corroborar esos valores. Repito, personas que llevan entre 4 y 5 años aportando a un fondo de pensión, en su fondo se les bajó entre 4, 5 u 8 millones. Y las personas que llevan más de 20 años, se les bajó entre 18 y 22 millones de pesos el ahorro pensional en este trimestre. O sea que sí, o sea, ya se perdió dinero. Y estamos hablando entre enero y marzo, en el cual solo hubo 8 días de confinamiento, porque el confinamiento empezó el 23 oficialmente a nivel nacional, el 23 de marzo, ¿cierto? El 19, porque aquí en Cali, el Valle y en Antioquia y Bogotá se empezó el viernes, pero entonces, digamos, hablemos de 15 días, no, 10 días, o sea, ese dinero se perdió en 10 días. Ahora, todo abril debe haberse perdido más dinero que eso. Mayo también y junio ni se diga. Entonces, si el ahorro se puede hacer. Que nos lleve a un corralito, a ver, que yo recuerde en Colombia nunca había un corralito y no creo que lo vaya a ver. Sí, no creo que lo vaya a ver
porque es que lo que está pasando ahora es coyuntural, no es estructural, ¿sí? O sea, en este momento el Banco de la República tiene los recursos y los que no tenga ya tiene un cupo con la Reserva Federal de Estados Unidos y tiene un cupo de 11.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno está inyectando recursos y los municipios están recaudando, aunque lento, el predial, la industria y comercio. Entonces, en este momento hay recursos, ¿sí? Hay recursos y hay empresas con recursos y hay ahorros todavía. Entonces, un corralito, yo no lo veo. La probabilidad de que haya un corralito es muy baja, ¿no? Además, un corralito, los gobiernos que hacen corralitos son gobiernos particulares. Nosotros siempre, así no estemos de acuerdo con los gobernantes, hemos tenido gobiernos serios en ese sentido en temas de política económica. O sea, en Colombia, ustedes me corrigen, no se han tomado políticas económicas pues de locura, ¿no? El Banco de la República, que desde 1991 con la Constitución nueva es independiente, ha tomado decisiones que no nos gustan, pero que han sido muy serias, muy técnicas. Entonces, no lo veo. O sea, nada es imposible, ¿no? Pero la probabilidad es muy baja. De gerencia me dicen, buscando optimizar el flujo de caja en esta coyuntura, ¿es pertinente aplazar los pagos de los giros financiados o resulta más costoso? Si a mí me dicen cuál es la prioridad de las empresas y cuál es la prioridad de los hogares y cuál es la prioridad del gobierno, o sea, los sectores hogar, empresa y gobierno, que son el trípode de la economía y de la sociedad económica, es pagar la nómina para que la gente pueda comer. ¿Cierto? Entonces, el arrendamiento podrá esperar, no me pueden, en ese momento a nadie pueden desalojar de arrendamiento, a nadie absolutamente, a nadie le pueden cortar los servicios públicos. Entonces, si no hay dinero para el arrendamiento y para los servicios públicos, pues no se pueden pagar, ¿cierto? Lo que sí hay que pagar es la nómina. Giros financiados, tengo un giro que se me vence o una carta de crédito o una aceptación bancaria, lo que sea, hablo con el banco y espero, ¿sí? Y si es más costoso, debo asumir ese costo. En este momento, más importante que el costo, que es importante y lo estamos hablando aquí, lo que yo estoy recomendando, ¿no? Pero más importante que el costo es el plazo, ¿cierto? Es el plazo, porque no hay caja y la poca caja que haya, yo no sé hasta cuándo la voy a necesitar. Por eso yo necesito saber si el presidente va a levantar el 11 de mayo o el 30 de mayo o el 22 de junio. Eso lo necesitamos saber rápido, ¿sí? El presidente es rápido de decirnos, contestarnos eso. Entonces, ahí yo esperaría. Entonces, repito, las empresas paguen primero la nómina y las personas y los hogares compren primero la comida, el resto que espere. Kevin Quiroz dice, amigo Oscar, desde Panamá te saludo y siguiendo un poco la línea de tu consulta, lo que comenta el señor Memphis, es así, efectivamente, lo que estábamos haciendo en Panamá era reperfilar, como dices, autos, hipotecas, tarjetas y algunos otros productos denominados como alivio financiero debido a los decretos establecidos en nuestro país. Los bancos han sido bastante flexibles, qué bueno. Y bueno, Kevin, desde Panamá, lindo país, admiro tu país. Yo he ido un par de veces en los últimos 4 años y estuve cuando estaba recién inaugurado el metro y me subí desde un extremo hasta el otro. Y bueno, muy bien. Un país con mucha seguridad, mucha tranquilidad y con mucha prosperidad. Y se me pareció mucho algunos pedazos a Manhattan con edificios muy modernos. Saludos para los amigos de Panamá. Además tiene un sector financiero muy potente, ¿no? Que les da envidia a otros y por eso es que quieren pues desacreditar el país, pero no, todos entendemos que es porque ha captado muchos recursos de negocios y todo y les ha quitado a otros. Oscar Montoya dice, complementando con la pregunta anterior de Pablo, ¿una buena decisión financiera es realizar coberturas sobre pasivos en el exterior? Sí, claro, porque, a ver, cuando yo hago una operación pasiva o activa, o sea, pasiva porque debo un dinero al exterior o activa porque hago una inversión, yo debo tener una cobertura y eso lo puedo hacer con un contrato forward. ¿Cómo lo hago? Voy a mi banco y le digo al ejecutivo, mira, necesito hablar con la persona que maneja los contratos forward o las coberturas o las divisas. Y ellos me van dando guía y hasta me van diciendo
¿cuánto estiman ellos que va a valer el dólar en junio, en septiembre, en diciembre? Son pronósticos, ¿no? Porque ellos no tienen una bola de cristal ni son chamanes tampoco, pero esos pronósticos me sirven para hacer mi ejercicio. Ahora, en momento de volatilidad puede pasar cualquier cosa, pero bueno, digamos que la volatilidad fuerte fue el martes 22 de abril, que el precio del petróleo bajó a menos $35 porque no, los que tenían petróleo no tenían quien se los comprara y no tenían dónde almacenar, entonces les tocó pagar, o sea, entregar el petróleo y pagar para el que lo iba a almacenar. Y el que lo iba a comprar lo recibía, pero si le pagaban para almacenarlo. Entonces eso fue lo que pasó. Pero eso se corrigió en 2 días. Ya hoy estamos otra vez en petróleo a 16, el WTI de Texas y el Brent a $22. O sea, ya eso se corrigió y en la otra semana va a estar corregido otra vez. Ahora hay que esperar a ver las entregas de junio, porque estas eran entregas de mayo. ¿Qué pasa con ellas también, no? Bueno, José Duvernay Laguna Sánchez dice, respondiendo a Raúl Fernando, la banca nuestra tiene amplios márgenes de solvencia y además las coberturas por provisiones son altas. No creo que lleguemos a ello. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos el Fondo de Garantías Financieras y recuerden que las personas naturales tienen un seguro del gobierno, del Fondo de Garantía Financiera. Entonces, ese fondo arrancó en 22 millones de pesos. En ese momento, me excusan, no tengo el valor exacto, pero es superior a 22 millones de pesos. O sea que si una entidad financiera fallara, el gobierno me respondería a mí hasta entre 22 y 35 millones de pesos por persona. O sea que si yo tengo 3 cuentas, me responde solo por una. Y si tengo en varios bancos, me responde por solo un banco. Entonces, por persona, responde por una buena cantidad de dinero. Y alguien dirá, pero 22, 35 millones es muy poquito, pero pues cubre al 80% de la población en Colombia que es de ingresos bajos o medianos. Bueno, dice Oscar Montoya, muchas gracias Kevin, es bueno ver esa experiencia de otros países. EIS Ingeniería dice, ¿qué opciones tenemos los que importamos cerca del 70% de materiales y pagamos en dólares teniendo en cuenta la subida de la TRM? Bueno, si ya se le subió la TRM, ya se dio la pela el 37% en un año, ¿cierto? Si no se cubrió. Pero de aquí en adelante hay que cubrirse. Para el representante de EIS Ingeniería, hable con su banco, pregúntele a su ejecutivo y dígale, cuéntame sobre contratos forward. Y si usted importa el 70% de materias primas, diga, para la próxima importación o el próximo pago de importación, que es en 3 meses, ¿cuánto estimas que va a ser el dólar? Y entonces se hace. Entonces la respuesta se llama cobertura, que es con productos derivados. Los productos derivados son los contratos forward, los contratos futuros, entre otros. Las opciones también, ¿no? Raúl Fernando dice, el fondo de cesantía perdió dinero el primer trimestre. Todos los fondos de pensión y cesantía, la AFP y la AFC, que fueron creadas con la ley 45 de 1991. La ley 45 hizo la reforma financiera y la ley 50 hizo la reforma pensional que ya eliminó la retroactividad. Eso fue en el 91, vamos para 30 años el próximo año de que ya pues son privadas, ¿no? Y está por otro lado Colpensiones, que es la del gobierno, pero que no es tan privada y que no va a quedar tan privada en el futuro. Pero sí, claro, perdieron porque el dinero lo tenían, aunque el dinero lo tenían el 80% en renta fija, que no varía, esa renta fija también perdió, porque la tasa de interés de los test subió del 6 casi al 8%, ahí se perdió un dinero, y la renta variable, que son las acciones, también perdió por todo lado. Bueno, dice Leonor, los bancos deberían aliviar a sus clientes y economía dejando de cobrar el 4 por mil. Y esa medida no se vislumbra. Dice, los bancos deberían aliviar a sus clientes y economía dejando de... Leonor, qué buena pregunta, qué buen comentario, porque ahí no está en Don Frontino un comentario. Claro, eso es verdad. O sea, el 4 por mil nació en 1998 el presidente Andrés Pastrana con la crisis del UPA, la crisis inmobiliaria del 98. Él fue presidente del 98 al 2002 y cuando él llegó le tocó ese chicharrón y pues cambió el UPAC por el VR, que es una corrección que estuvo bien porque fue volverlo a la fórmula original que su padre, Misael Pastrana Borrero, en el año 1972 estableció, colapsó y él volvió a corregirla y
y pues ahí salió el 2 por mil, y el presidente Andrés Pastrana prometió de que el 2 por mil era temporal y cumplió, porque el 2 por mil no existe. Entonces hoy existe el 4 por mil. Entonces, pero ahí uno no entiende, ¿no? Ese es un dinero que siempre se aporta. Por un lado, ese aporte es el que alimenta el Fondo de Garantía Financiera y garantiza que si el dinero de un banco falla, esté el dinero allí. Pero de otro lado, eso hace que las personas no quieran mover el dinero a través de los bancos y se mueva efectivo por fuera. Economía subterránea también. Eso no tiene cómo acabarlo. Ya el gobierno pasado tenía un plan para acabarlo y no se pudo. Y en este no han dicho nada. Eso va a seguir ahí, porque es como decimos aquí, es una teta pues que no quieren soltar, y me perdona la palabra. Oscar Montoya dice, complementando con la pregunta anterior de Pablo, ¿una buena decisión financiera es realizar cobertura sobre pasivos en el exterior? Sí. Sí. Yo no sé si se me bajó algo más acá, porque decía que 10 y ya no vino 2. Dice José Duerney Laguna Sánchez, dice, oh, perdón que ya sé, ahora sí ya me apareció. Fogafín responde hasta por 50 millones por arrobador en establecimiento de crédito. Muchas gracias. Perfecto, se subió. Eso arrancó en 22, 35, ya en 50. Ok, gracias. 50 millones es una buena garantía. Digo para la población, para la mayoría de la población, ¿no? Yo le puedo decir que eso cubre el 80% de la población, porque no más del 20% de la población tiene ahorros de 50 millones o más en un banco. Pablo dice, desde la academia ya se tiene algún estudio que indique qué porcentaje de las pymes en Colombia podrían entrar en quiebra. Pues a ver, Pablo, en el mundo, sin COVID-19, sin emergencia y sin disturbios sociales, que eso puede regresar, ya están vaticinando que va a haber disturbios sociales en Chile, se ven amagos en Bogotá, en Medellín, y bueno, ahí en París, los sábados ya están volviendo a salir, o sea que ahí va a haber un tema complejo. Pero antes de todo esto, la mortalidad de las micros era, la muerte de las micros era 2 de 3 morían antes de 3 años, ¿cierto? En las pymes no tengo el porcentaje exacto, pero también hay allí un porcentaje de mortalidad. Con esta coyuntura, el impacto es muy potente, y yo te diría que todavía no se espera esa quiebra y todavía no se estima esa quiebra. Yo diría que tenemos las siguientes etapas. Primero, pérdida de vidas, que es algo muy lamentable. Eso a mí me da mucha tristeza. O sea, pérdida de muchas vidas, o sea, más de 300.000 personas. Se espera que van 200 y pico de mil, pero puede llegar a 300.000, de las cuales por lo menos 75.000 en Estados Unidos, un 25% por lo menos, o un 30% por lo menos en Estados Unidos. Entonces, primero es esa gran pérdida de vidas. Segundo, vendrá desafortunadamente pérdida de empleo. ¿Sí? Ya en Estados Unidos llevan 26 millones de desempleados en 4 semanas. ¿Sí? Ya el desempleo se ha perdido en Estados Unidos. Hoy, el informe de hoy es que se ha perdido el 15% de todo el empleo en Estados Unidos. Eso es gravísimo. En España también dieron unas cifras parecidas. Entonces, esa es la segunda etapa que viene, una pérdida grande del empleo. Lo digo pues con mucha tristeza, que eso es lo que se espera. En tercera etapa vendrá quiebra de empresas, ¿sí? Y digamos que las más vulnerables son las micros, las pymes mucho menos vulnerables, y las grandes muy poca probabilidad, pero va a haber. Y una cuarta sería unos disturbios sociales, ¿no? Disturbios que ya se venían dando, sino que se pararon por el atentado en la escuela de cadetes en Bogotá. Y después se paró por la Navidad, y ahora se paró por el COVID-19, pero si no llega a venir otra plaga, pues ya van 3, ¿no? de 7 probables, pues habrá disturbios sociales. Entonces yo pienso eso. Entonces te respondo, para mí quiebra de pymes y todo eso sería una tercera etapa. Todavía estamos en la primera etapa. Entonces estamos a tiempo de no dejarlas hacer, y el Estado y el Banco de la República y los bancos están haciendo, y Bancolde y Findeter y todos, y nosotros aquí con esta reunión estamos
anticipándonos a que eso no pase. ¿Sí? Y lo peor, y deseando y animando a que lo que peor pase sea una ley de reorganización, más no una quiebra o un cierre. Kevin Quiroz. Señor Menfi, una pregunta fuera de contexto. El tema tendencia crowdfactoring, ¿cómo se ve para el tema de alivio a PYME? O sea, ¿es totalmente rentable en unos casos aplicar para contrarrestar consecuencias COVID-19? Bueno, estamos muy familiarizados con el crowdfunding, o sea, el fondeo masivo, ¿no? El crowdfunding. Y con el crowdfactoring no estamos familiarizados, ¿sí? No estamos familiarizados. Si tú nos puedes poner un par de tips en ese sentido, porque lo que hemos visto es Maquila, por ejemplo, es lo más parecido que tenemos, ¿no? Que es una compañía que empieza a tener varios productores. Entonces, si quieres, por favor, y estamos familiarizados con el tema de crowdfunding, que es el fondeo masivo, ¿sí? Entonces, si por favor nos puedes dar 2 tips sobre este aspecto y cómo está funcionando en Panamá, donde lo hayas visto, para poderte responder con más actitud. José Duvernay Laguna Sánchez dice, si más del 90% de nuestras empresas son pymes, ¿se debería alcanzar recursos prioritariamente para estas empresas? Bueno, primero, José Duvernay, y para todos los asistentes, las microempresas que no están en las pymes son aquellas que pueden facturar menos de 1.000 millones de pesos al año, ¿sí? Y son el 94% de la empresa en Colombia, las microempresas. Las pymes son tan solo el 5% y las grandes son tan solo el 1%. Entonces, las pymes no son el 90%, son las microempresas. Las pymes son aquellas que pueden facturar entre 1.500 y 50.000 millones de pesos al año. Repito, las micros facturan menos de 1.500 millones de pesos al año y son el 94% de la empresa en Colombia. Las pymes facturan entre 1.500 millones y 50.000 millones al año y son el 5%, ahí va el 99%. Y el 1% son grandes empresas que facturan más de 50.000 millones al año. Pues primero eso, pero sigo con tu pregunta. Dice, si más se deberían canalizar recursos prioritariamente para estas empresas, generan el mayor nivel de empleo. Bueno, las que generan el mayor nivel de empleo son las micros, no son las grandes ni las pymes. Y a las pymes es que se ha concentrado todo. A ese 5% de las empresas que tú estás mencionando es que se ha concentrado todos los esfuerzos. En este momento, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda de Cali, de la cual soy asesor, y la Cámara de Comercio de Palmira, donde también hacemos ese tipo de asesorías, están canalizando recursos para microempresas a través de microfinancieras, pero ahí los costos son en promedio del 39.5% anuales. Carísimo, porque los microcréditos son carísimos por el riesgo que acabamos de mencionar, y se va a tratar de bajar un 5% esa tasa para compensarlo. Entonces, eso es lo que te puedo decir ahí. David Peláez dice, ¿avisora usted una reforma tributaria? ¿Cómo se debe analizar hoy esta probabilidad en los planes de recuperación de la crisis? En la casa de mi abuela decían, en casa de horcado no se menciona la soga. Y hoy decir que va a haber una reforma tributaria, no por parte suya, David, sino por parte del ministro de Hacienda, Carrasquilla, quien considero que es un profesional probo, ¿cierto? Es un profesional bueno técnicamente, pero pues no da un buen mensaje con eso. Una reforma tributaria, ¿a quién se le cobraría? Si es que aquí esto no tiene distingo de raza, ni de nada, ni de país, ni de nada. Entonces, a todo el mundo afecta. Entonces, voy a darle un ejemplo, porque hay 2 tipos de gobiernos, ¿no? Gobiernos que quieren gravar a los empleados y a las personas naturales, y gobiernos que quieren gravar a las empresas. Este gobierno es de los que les gusta grabar más a los empleados y darle beneficio a las empresas. No en balde de los 9 billones de pesos de ley de financiamiento, 6 billones iban a ser para devolución de IVA para grandes empresas e inversiones. Pero esto va a afectar a todo el mundo. Entonces, ¿a quién le va a cobrar? A las empresas no les va a cobrar porque este gobierno no aprieta a las empresas. Este tipo de gobierno, digamos, ¿sí? Que es empresarial. Y a las personas naturales no las puede apretar. Entonces, no se debería hablar de eso. Ahora, técnicamente sí debe haber en algún momento pronto, antes de un año o entre 1 año y 2 años,
una reforma tributaria. Eso sí debe haberlo, técnicamente, ¿cierto? Pero bueno, y además, pues este gobierno y todo son capaces de hacerla, ¿no? Entonces, te respondo, ¿se va a necesitar? Este tipo de gobierno lo haría, pero en este momento yo creo que ese tema no se debería hablar por parte, nosotros sí, ¿no? Y es válida tu pregunta, pero el gobierno y el gobierno, el presidente y el ministro de Hacienda no deberían mencionar para nada esa palabra porque en este momento no es un tema importante. Sí, es como cuando me dicen a mí que el fútbol, yo digo, eso no es importante en este momento y soy un súper aficionado al fútbol, ¿no? Y me encanta el fútbol y veo mucho fútbol, voy al estadio, etcétera, pero eso en este momento es accesorio, o sea, hay que hacer una prioridad entre lo que es lo necesario que hoy en día y por lo menos un mes más es guardar las vidas de las personas y la salud de las personas. Eso, ahí ha habido un desastre y ese desastre no se puede dejar empeorar. Ya hubo un desastre y no se puede dejar empeorar. Segundo, la salud de las empresas, que ya se está cuidando y estamos reunidos por eso estamos hoy aquí en este webinar, ¿cierto? El empleo, y ya se está trabajando, y después habrá que encargarse de dos temas, disturbios sociales y la economía, sí estamos en ese orden. Entonces, en este momento deberían buscar alternativas a una reforma tributaria. Que en junio del próximo año ya todos vamos a estar nivelados, Dios quiera, y ya en un año ya estamos nivelados, ya pasó la tormenta, tienen la vacuna y ya todo está funcionando normal. Entonces sí pensar en la reforma tributaria. Yo odio las reformas tributarias, pero pues eso lo hacen. Kevin Quiroz dice, en Panamá manejamos el tema crowdfactoring digital, donde algunas personas invierten algunas cantidades para financiar a pymes mediante facturas de compra, lo mismo que un tema de factoring bancario, pero más a manera libre y digital. Oh, qué bueno, listo, sí, sí, es el mismo tema de crowdfunding, sino que en Colombia lo estamos tomando como una financiación masiva en pequeños montos y sí, sería parecido, pero entonces veo que allá lo están haciendo es especialmente para el tema de factoring, pymes y todo. Perfecto. Entonces voy a responder tu pregunta ahora. Sí dice, fuera de contexto el tema tendencia a crowdfunding, ¿cómo se ve para el tema del idiotismo? O sea, es totalmente rentable en algunos casos para aplicar, para contrarrestar. Bueno, a ver, te cuento. Tanto el crowdfunding y el crowdfactoring que tú estás planteando, se está cada vez más formalizando. Por ejemplo, en Cali, Alberto Ruiz de la Bolsa de Valores de Colombia en Cali, estuvimos haciendo un seminario conjunto parecido al que hoy estamos dando con Cabrera en el tema de gobierno corporativo y se nos habló de crowdfunding y ya la Bolsa de Valores de Colombia tiene en su portal Bolsa de Valores de Colombia, lo pueden buscar, ahí ya también su crowdfunding. Entonces, siempre que ese crowdfactoring que tú estás planteando se haga a través de plataformas que sean vigiladas por la Superintendencia de Sociedades o por la Superintendencia de Valores o por la Superintendencia Financiera, bienvenidas y sí son una alternativa para las pymes. Nunca hacerlo por fuera de los canales institucionales porque sería captación ilegal de recursos y eso es un delito aquí en cualquier país. Entonces, sí, la respuesta es sí, es una alternativa importante, pero siempre que sea a través de los canales institucionales, ¿no? Bueno, ahí yo terminé con las preguntas del chat y también hemos agotado la segunda parte del tema y algunas preguntas. Entonces, en este momento, pues, si alguien en orden quiere, pues por aquí también vamos a buscar por dónde miro quién levanta la mano, porque también pueden levantar la mano. Por aquí no veo manitas levantadas, no sé si ahora María ve una manito levantada, entonces si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta o un breve comentario, es bienvenido en este momento y yo sigo leyendo aquí el chat. Doctor, buenas tardes, ¿se me permite la palabra? Sí, claro, sigue. Luz América Ayala le pregunta. Gracias, Luz América. Yo veo, a usted, doctor, yo veo en su currículum que usted es especialista como evaluador de empresas. Entonces la pregunta va dirigida a ese tema. Si en este momento fuéramos a evaluar una empresa, al hacer sus proyecciones,
¿cuál sería la mejor política? Muchas gracias, Luz América. Mira, hay algo que se llama buenas prácticas financieras. Lo sacó la Federación Internacional de Contadores, que es la IFAC. Aquí lo voy a escribir en el chat. IFAC se llama IFAC 2008. Perdón, se me fue IMAC, es como estoy en el MAC, aquí él se toma solito, él mismo me corrige. Ahora sí, IFAC 2008. Sí, International Federation of Accountants, Federación Internacional de Contadores en 2008, y dijo lo siguiente, se llama un documento de buenas prácticas, lo he visto en inglés, no he visto la traducción al español, aunque en el diario El País ahí publicamos un resumen. Para valorar una empresa, ¿sí?, o hacer un proyecto de inversión, se debe tener 3 pasos. Primero, el método de flujo de caja descontado. No hay otra forma, flujo de caja descontado. Entonces se hace la proyección, que es lo que hacemos con Cabrera Internacional, que es proyección financiera, y se hace un descuento a una tasa, que es el costo de capital promedio ponderado, que yo les decía que hay que bajar, y se tiene que hacer un análisis de riesgo, que es con un índice beta. Eso es lo que hay que hacer. Y en este momento, o sea, no hay forma de hacer otro método porque incurriríamos en una mala práctica financiera. Entonces, resumo. La buena práctica financiera dice, hay que hacer un flujo de caja proyectado, descontarlo a una tasa y analizar riesgo. Ahora, si tú me preguntas qué impacto está teniendo esta situación en el valor de la empresa, es neutro. Porque por un lado, la tasa de interés ha bajado y el costo de capital ha bajado, pero por otro, los títulos del gobierno se ha subido la tasa de interés, o sea que se ha neutralizado, ¿cierto? Se ha neutralizado. Ahora, si a mí me preguntan si los ingresos van a ser menores en los próximos 5 años, yo digo que no, ¿cierto? Yo digo que el próximo año se va a compensar lo que perdamos en este año, según con base en lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice el Banco Mundial, ¿cierto? Y la experiencia que yo he tenido en la crisis de 1998, ¿cierto? De la crisis hipotecaria en Colombia y con la experiencia que he tenido con la crisis de la hipotecaria del año 2008 de Estados Unidos, ¿cierto? En la cual pues yo tuve la oportunidad de estar estudiando en Chicago en ese momento y los profes nos advirtieron con meses anteriores a eso lo que estaba pasando e hicimos todo un seguimiento allí. Entonces yo diría que aquí nos va a pasar parecido, sino que este impacto es mucho más profundo que el del 2008, ¿no? Pero digamos que entonces a tu respuesta la resumo en 2 cosas. Primero, hay que tener buenas prácticas financieras como las tiene Cabrera Internacional en nuestra asociación con ellos. Y segundo, el efecto hasta ahora es neutro. Ya cuando sepamos cuándo termina el confinamiento y vamos a mirar la profundidad del daño que hizo en nuestro trabajo y en nuestra empresa y en nuestra economía, ahí podremos volver a retomar. Pero yo sigo insistiendo, cuán profundo sea el daño, así mismo va a ser la recuperación en el próximo año. Bueno, por aquí alguien me hizo una pregunta y ahora vuelvo y abro el micrófono. Dice Oscar Montoya. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ti, Luz América. Dice, con la garantía del 90% del Fondo Nacional de Garantía para Financiación de la Nómina y dada la situación actual, ¿la comisión que se paga por esa garantía sigue igual? No, mira que esa garantía está siendo subsidiada y bajó. No, ya debe haberme llegado la tasa por un correo que esta tarde estuve hablando. No se va a pedir contra la garantía y es automática. Solo no hay que ir al fondo porque se firma un anexo en el banco y va a tener un subsidio la comisión. O sea, no va a subir, sino que antes va a bajar. ¿Qué tanto? Bueno, ya miraremos. Leonor, altamente agradecida con Cabrera Internacional y a usted, doctor Vivieros, con permitirnos interactuar y capacitarnos. Leonor, muchas gracias, con mucho gusto. Somos confianza y seguridad.